vamos a comentar la primera aventura de Don Quijote, después de ser armado caballero. Dice Cervantes que, yendo de regreso a su pueblo para conseguir dinero y conseguirse un escudero, Don Quijote escuchó unos quejidos, unos lamentos, y se internó en el lugar de donde provenían, y encontró que un hombre estaba azotando la espalda de un muchacho amarrado y le estaba dando una brutal paliza. Evidentemente la mentalidad de caballero de Don Quijote encontró que ahí había tema para su misión y ordenó a aquel hombre a que terminara inmediatamente de hacer semejante tormento, que liberara al muchacho, y que si no quería hacerlo, pues que entonces se subiera a su caballo, que estaba allí también, subiera a su caballo, cogiera su lanza y se batiera a duelo con él. El hombre que estaba dando la paliza se asustó al ver semejante aparición completamente inusual y trató de protegerse o de buscar excusas para salvar el pellejo, y finalmente se descubrió que lo que pasaba era que el muchacho azotado trabajaba para él cuidándole las ovejas, y él decía que era un chico descuidado y que le perdía ovejas una cada día. Quizás es una exageración, pero es igual, decía que le perdía una cada día, y que encima este muchacho había tenido el atrevimiento de pedirle que le pagara su sueldo por cuidar las ovejas. Entonces, pues Don Quijote intervino diciéndole que no había nada más que hablar, que le pagara lo que era debido y que ni se atreviera a volverlo a tocar. El otro ofrece que así lo hará, pero que en estos momentos no tenía dinero, pero que cuando vuelva a su casa le dará todo el dinero cumplidamente al joven. El joven no estaba nada convencido de esta situación, seguramente porque conocía a su amo, y al final Don Quijote le dijo: confía en mí, porque si este no te paga, entonces yo volveré y le castigaré como se merece. Bien, esta pequeña historia termina mal, porque en cuanto Don Quijote se marcha de aquel lugar, el señor vuelve a atar al jovencito a un árbol y lo remata con una soberana paliza. Bien, esta aventura nos da para hablar de un par de cosas. La primera cosa que yo quisiera decir es que, según muchos comentaristas y reputados, prestigiosos críticos literarios, el Don Quijote es un libro de humor, es un libro cómico. Y la primera pregunta que yo le hago a cualquiera de los lectores es: ¿dónde está lo gracioso de esta aventura? Que es exactamente la primera. ¿Dónde está lo gracioso? Es una aventura cruel, es una aventura salvaje, con violencia, con mentiras, con abusos, con una crueldad espantosa. ¿Dónde está lo cómico aquí? Probablemente lo único que podría encontrarse alguna comicidad relativa es en lo grotesco de un caballero completamente extemporáneo. En los momentos en que Don Quijote está acometiendo sus aventuras, ya los caballeros han desaparecido. Estamos en otra época. Eso es la única cosa que podría de algún modo resultar cómica. Pero no, siguen insistiendo en que Don Quijote es un libro cómico. Pues no lo es. Tiene momentos de mucha comicidad, y eso es una muestra más todavía del genio y el talento de Cervantes. Pero este libro, la novela más famosa que se ha escrito, este libro es una denuncia social. Y empezamos con esta primera denuncia social, que es una denuncia de la pobreza. ¿Y por qué digo esto? Bien, porque en este capítulo Cervantes cuidadosamente recoge, y Cervantes hay que leerle con cuidado, que el hombre que estaba maltratando a su empleado se llamaba Juan Aldudo el Rico.
Está así de claro. Le podrían haber llamado el gordo, el negro, lo que sea, ¿no? El calvo, pero no, se llamaban el rico, y sería por algo. Y además, si era el dueño, por lo menos, de un rebaño de ovejas, según cuenta la historia, pues con toda seguridad no era pobre para los estándares del pueblo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el rico? El rico estaba abusando de un jovencito que no podía defenderse y le estaba dando una soberana paliza, además de que no le estaba pagando por su trabajo, con una excusa que, hombre, si fuera cierta, pues quizá bastaría con que lo despidiera y se acabó. Pero no, parece que no le iba a despedir, sino que el motivo de la paliza fue que le reclamó que le pagara. En el Quijote hay muchas denuncias sociales y las voy a ir exponiendo poco a poco, no quiero hacer esto demasiado largo, pero hoy me quiero centrar en esta, en la pobreza. Es un poco chocante que en estos momentos de la historia de España, en los que se escribe el Quijote, que es en 1605, muy poquitos años después de la muerte del gran, famoso rey Felipe II, el hombre más poderoso de la tierra en su momento, con enorme diferencia sobre cualquier otro más, ni el emperador de China, ni nadie, absolutamente nadie, tenía tantos dominios, tantas tierras, tantos súbditos en Europa, en África, en Asia, en América, en todas partes. Era el dueño del mundo, con muy poquitas salvedades. Bueno, pues en los tiempos de este hombre, en España había una pobreza tremenda. Y no la recoge solamente Cervantes. Si uno lee de unos años anteriores el otro famosísimo libro, El Lazarillo de Tormes, el hambre es una constante en esa novela, es una constante. En el Quijote vuelven a aparecer algunos momentos realmente muy notables. Déjame que te lea una frase que está en el capítulo 7, en donde comenta sobre Sancho Panza. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre. Bueno, si es que este título se puede dar al que es pobre, es que ¿puede uno imaginarse que un pobre sea una persona de bien? Y esto lo escribe Cervantes, que era pobre. Es un comentario sarcástico. Obviamente Cervantes no podía lanzarse en una crítica social descarada. Muchas veces tiene que emplear modos paralelos, colaterales. Y aquí evidentemente hay un sarcasmo como una catedral, porque él es pobre, y supongo que él pensaba que era un hombre de bien, pero dice, ¿puede ser un hombre de bien, un hombre pobre? Es tremendo que se llegue a decir esto. Aún hay otra escena más que también es brutal sobre esto. Hay más, pero bueno, para no alargarnos mucho, vamos a referirnos a esta. A partir del capítulo 40 aparece un personaje en el Quijote que es un español que había sido soldado, como Cervantes, que había estado cautivo en Argel, como Cervantes, y que había conseguido escaparse y llegar a España. Pero justo antes de desembarcar en España fue sorprendido por piratas franceses que lo dejaron con lo puesto, literalmente con lo puesto, la vida y muy poco más. Y este hombre así llega a España. Y entonces, en una venta, en una posada, por las necesidades del guión y por las casualidades que solo se dan en la literatura, coincide con un hermano suyo al que no había visto en muchos años. Y sucede que su hermano se había vuelto un hombre muy importante y muy rico. Entonces, este hombre, que regresa de la guerra y regresa del cautiverio, se contiene de ir a saludar a su hermano. ¿Y por qué se contiene? Porque tiene miedo de que su hermano se avergüence de él por ser pobre. Es extraordinariamente llamativo que el tipo tiene miedo de presentarse ante su hermano a decirle, fulano, soy tu hermano, y que el otro diga, mira,
tú eres un miserable, un pobre, apártate de mí, no te conozco, no quiero saber nada de ti porque eres un muerto de hambre. Bueno, pues si Cervantes escribe esto, no me quiero ni imaginar por cuántas humillaciones tuvo él mismo que pasar por ser pobre. Es tremendo, es tremendo. Es una crítica social brutal. Claro, finalmente los personajes de la novela se presenta a su hermano y su hermano lo abraza y lo recibe con un gran entusiasmo, como es natural, pero el solo hecho de que alguien se planteara, aunque fuera en una ficción novelada, la posibilidad de que, oye, ser pobre es una desgracia que incluso rompe los vínculos familiares. Es que la España de aquellos tiempos era una España escalofriante, es decir, con unos prejuicios contra la pobreza, con un desprecio, con un increíble, brutal. Un dato más y con esto termino. En el Quijote se habla constantemente de comida, constantemente, prácticamente no hay capítulo o página en la que no aparezca comida. Empezando porque Sancho Panza es un glotón, lo contrario de Don Quijote, que es un asceta, pero es constante, no solamente en las bodas de Camacho, sino en todo momento, comida y comida y comida. Estas son las típicas obsesiones de alguien que ha pasado hambre auténtica, como el propio Cervantes, y como tantos millones y millones de españoles que vivían en bajo el gobierno de un rey inmensamente poderoso, pero que sus súbditos eran pobres, pobrísimos y hambrientos. Continuaremos.